a resolver el problema 5.78 de la bibliografía de termodinámica de Cengel, el cual corresponde a intercambiadores de calor, el cual está dentro del tema de balance de energía y también el balance de masa. Pero en este caso nos vamos a encargar de estudiar los volúmenes de control cuando en este caso hay una transferencia de calor en este dispositivo, el cual simplemente a estos dispositivos se le llama intercambiadores de calor, como podemos observar en esta figura. Mira, vamos a empezar entonces leyendo el problema, el cual me dice: un intercambiador de calor de tubos concéntricos con pared delgada de ultraflujo se usa para enfriar aceite de calor específico de 2,2 kJ por kilogramo grado Celsius de 150 a 40 grados Celsius, el cual lo podemos ver aquí. Mira, el aceite entra en este caso a este volumen de control, en este caso a esta caja. Entre este aceite tenemos aquí el flujo másico de 2 kilogramos por segundo y su temperatura a la entrada sería 150 grados Celsius. Pero, ¿qué pasa luego de que ingresa por este volumen de control? Simplemente, mira, tenemos por aquí su salida. ¿A qué sale? Simplemente sale a 40 grados Celsius. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, de 150 a 40 se ha reducido la temperatura, el cual simboliza que ha existido una transferencia de calor. En este caso, ¿con quién? Con este tubo concéntrico, como me lo está diciendo el mismo enunciado del problema. Porque mira, este es un agua fría a 22 grados Celsius. Hay una transferencia de calor entre el aceite y en este caso el agua fría. Bueno, continuamos por aquí. Me dice aquí la razón, en este caso el flujo másico de 2 kilogramos por segundo, el cual utiliza agua de calor específico. En este caso es el calor específico para el agua de 4,18 kJ por kilogramo grado Celsius, que entra a 22 grados Celsius. Vemos por aquí el agua fría, el cual atraviesa este volumen de control, pero sin existir mezcla en este caso de estas dos sustancias. Además de que no van a poder simplemente mezclarse. ¿Por qué? Porque simplemente tienen propiedades diferentes. Sabemos, el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Por la propiedad de la densidad. Entonces, tenemos aquí algo muy diferente, el cual sería el flujo másico en este caso para la entrada de agua que pasa por este tubo concéntrico, ¿sí? Ahora, lo que me pide este problema es determinar la tasa de transferencia de calor en el intercambiador y la temperatura de salida del agua, ¿sí? Justamente por aquí, mira, pasa por este volumen de control y simplemente de los 22 grados Celsius lo que hace es enfriar a este dispositivo, ¿no? Porque está reduciendo aquí la temperatura y lo que hace sería enfriar a este dispositivo, en el cual simplemente contiene aceite, ¿no? Porque mira, una reducción de temperatura, el cual esto significa de que no se enfría por arte de magia, ¿no es así? Entonces, si aquí pierde temperatura, es decir que ha perdido calor, ese calor, ¿sí? Se conserva ese calor en este intercambiador, el cual, si el aceite pierde ese calor, ¿quién lo gana? Lo gana el agua fría. Entonces aquí esa temperatura de salida va a ser mucho mayor que la entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso a esa agua fría, a ese fluido, se le está suministrando calor en este intercambiador, ¿no? Por algo se llaman intercambiadores de calor. Bien, vamos a empezar entonces con la solución de este problema. Vamos a iniciar rápidamente con este problemita. Como dije, simplemente vamos a analizar y vamos a tomar puntos para poder ubicarnos mucho más fácil en el problema. Voy a tomar aquí mi punto 1, ¿sí? Para la entrada de agua fría y mi punto 2 para la salida, en este caso del agua. Y aquí también para el aceite voy a tomar este punto de aquí como mi punto 3 y por aquí mi punto 4, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, lo que me pide el problema es determinar la tasa de transferencia de calor. Como dije, este aceite, ¿sí? Como tiene una reducción de temperatura, cede calor, es decir, que pierde calor, ¿no es así? Entonces, ¿quién gana ese calor? Simplemente el calor que tiene, en este caso que pierde este fluido, en este caso el aceite, simplemente ¿a quién lo cede? Lo cede al otro fluido que pasa por este tubo de ultraflujo, ¿no? Como me dice de pared delgada, se considera de que es una transferencia de calor, el cual ingresa todo el calor que se está perdiendo, ¿no? Entonces, todo ese calor que pierde, en este caso el aceite, ¿quién lo va a suministrar? En este caso, ¿quién lo va a atrapar, si se podría decir de esa manera? ¿Quién va ahora a acaparar ese calor que está perdiendo? Simplemente, en este caso, el agua, ¿sí o no? Bien, entonces esto sería la tasa de transferencia de calor en el intercambiador. Lo puedo determinar de esta manera, ¿no? Con un Q puntito, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar calculando la tasa de transferencia de calor en el intercambiador, ¿no? Conociendo en este caso ya esos puntos. Ahora, mira, ¿cuáles puntos me serían más fáciles ubicar en este caso de poder usar como referencia para resolver en este caso este primer enunciado, el cálculo de transferencia de calor en el intercambiador? Para mí, simplemente más fácil es tomar los puntos 3 y 4.
¿Por qué? Porque entre los puntos 1 y 2 simplemente no conozco aquí cuánto sería esta temperatura en el punto 2. ¿No es así? Entonces no lo conozco. Entonces ahora, si simplemente considero mi volumen de control nada más, en este caso para este fluido que es el aceite, simplemente la única transferencia de calor que tendría sería con el agua fría. Y esto es lo que está que me pide, ¿no es así? Esta incógnita de aquí, que sería el Q, es lo que está que me pide en este caso este primer enunciado, esta primera pregunta, ¿no? Bien, de aquí entonces esta ecuación es muy conocida por nosotros, ya lo debemos de tener en mente, el cual simplemente me representa la variación de la energía en un volumen de control con respecto a una unidad de tiempo, ¿no? Esto lo vamos a adaptar para los puntos 3 y 4, ¿no? Entonces esto sería para los puntos a partir del 3 al 4. Entonces para esos puntos lo que tendríamos sería el siguiente, ¿no? Todo esto de aquí sería el flujo másico en el punto 3, que sería la entrada, ¿sí? Todo esto simboliza entrada y todo esto simboliza salidas, ¿no? Simplemente tengo una entrada y una sola salida. Entonces serían los puntos 3, que sería la entrada, y el punto 4, que sería la salida. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? No me habla nada. Vamos a tener muchas consideraciones en este caso, que la energía cinética se va a aproximar a cero, no va a existir un cambio muy considerable, si se puede decir así. Entonces la energía potencial también haríamos lo mismo, porque no me está hablando nada. ¿Qué más? Ahora, trabajo en este volumen de control no existe, porque en este caso no se está generando energía en forma de trabajo, ¿no? Entonces, tendríamos aquí que el trabajo del volumen de control, bueno, no tengo aquí ninguna salida de trabajo, lo único que tengo es el fluido, entonces no hay trabajo en este volumen de control. Y lo mismo, operan en situación estacionaria, todo esto se considera cero. Una vez teniendo todas esas consideraciones, esta ecuación me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Mira, la tasa de transferencia de calor del volumen de control, en este caso, mira, la única transferencia que va a tener va a ser ¿con quién? En este caso con el fluido, que es el agua, pero no directamente con el agua porque no se están mezclando, sino con este dispositivo, en este caso un tubo, ¿no? Un tubo de ultraflujo, como me dice el problema. Entonces tendríamos aquí que esta sería mi incógnita, la tasa de transferencia de calor del volumen de control, ¿no? Ahora, aquí sería el flujo másico, en este caso que está entrando aquí. Este sería mi flujo másico, pero ¿de quién? Para el aceite, ¿no? Para ese fluido, sería de 2 kilogramos por segundo. Eso multiplicado por la diferencia de entalpías, ¿no? Ahora, ese flujo másico para el aceite ya sabemos que es el mismo en el 3 y en el 4, porque la entrada es igual a la salida por la conservación de la masa, ¿no? Ahora, ¿quién me quedará aquí? Nada más la diferencia de entalpías, H3 menos H4, ¿correcto? Entonces aquí finalmente, ubicando de la siguiente manera, si lo paso esto de aquí al primer miembro, me quedaría de la siguiente manera, ¿no? La tasa de transferencia de calor del volumen de control sería igual al flujo másico del aceite, ¿sí? De este fluido, entre la diferencia de entalpías. Como lo estoy pasando en este caso al primer miembro, simplemente me quedaría H4 menos H3, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación 1, ahora voy a calcular. ¿Qué me hace falta conocer aquí? El flujo másico lo conozco, mira, ¿qué me hace falta conocer? La diferencia de entalpías entre el punto 3 y el punto 4. Aquí no hay que utilizar tablas, ¿por qué? Porque simplemente el mismo problema me está dando como dato el calor específico para la diferencia de entalpías, ¿no? Algo muy teórico que creo que no mencioné en este video, porque simplemente estamos yendo directo a la resolución. Si bien conocemos, nosotros sería la variación de energías. En este caso lo podríamos considerar un punto 2 y un punto 1. Eso simplemente sería igual al calor específico a volumen constante por una variación de temperatura, ¿no? Esa variación de temperatura simplemente sería la temperatura en el punto 2 menos la temperatura en el punto 1, considerando esos puntos. O también que la diferencia de entalpías entre dos puntos, en este caso considero los puntos 1 y 2, sería igual a nada más al calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Sería la temperatura 2 menos la temperatura 1. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Entonces, esto es algo teórico, el cual hay que recordarlo. Muy bien, entonces, una vez aclarado eso, vamos a continuar con la solución del problema. Mira, continuamos por acá. Para el aceite, el mismo problema, simplemente me está dando que esa diferencia de entalpías, en este caso en la salida, que sería en el punto 4, menos en la entrada, que sería el punto 3, debe ser igual al calor específico a presión constante por la variación de temperaturas, ¿no? Temperatura 4 menos temperatura 3. Entonces, esta variación de entalpías es fácil calcularlo. No tengo que recurrir a tablas porque simplemente el calor específico a presión constante para el aceite me está simplemente dando el mismo problema, ¿no? Y la temperatura en el punto 4, que sería 40 grados Celsius, la temperatura en el punto 3, 150 grados Celsius, es muy fácil de llegar en este caso a la diferencia de entalpías, ¿no? Entonces,
Una vez reemplazado todos los datos, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es reemplazar datos. Mire, el calor específico a presión constante para el aceite es este de aquí. Bueno, la variación de temperaturas la tengo aquí. ¿Qué me queda esta diferencia de entalpías? Me queda con menos 242 kJ partido kilogramo. ¿Sí? Recuerde que grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius se van. Me quedaría en kilojoule por kilogramo. Esta diferencia de entalpías específicas, ¿no? Menos 242. Ahora, con este dato, ahora sí ya puedo reemplazarlo en ¿qué? En la ecuación 1, ¿sí o no? Y vamos a hacer eso justamente ahora, reemplazando los valores en la ecuación 1. Entonces, la tasa de transferencia de calor, en este caso en el volumen de control que estoy considerando, simplemente sería igual al flujo másico para el aceite. ¿Cuánto es? 2 kilogramos por segundo, ¿no? Lo tengo aquí, multiplicado por la entalpía en el punto 4 menos la entalpía en el punto 3. En este caso, estos valores los conozco, ¿no? Simplemente sería igual a menos 242 kJ por kilogramo. Mira, aquí se va kilogramo y me quedé en kilojoule por segundo, el cual me debe quedar finalmente en unidades de kilowatts. Bien, entonces finalmente esa tasa de transferencia de calor simplemente sería menos 484 kilowatts. Ya expliqué lo de las unidades. ¿Y qué me está indicando este signo negativo? ¿Sí? ¿Qué me indica que la transferencia de calor, en este caso en el intercambiador, sea negativo? ¿Qué fluido estamos analizando? El aceite, ¿sí o no? Entonces, si analizamos el aceite, está perdiendo calor. Entonces, este calor, en este caso, ¿qué sería? La tasa de transferencia de calor, ¿con quién? En este caso, con el tubo de ultraflujo. ¿Está cediendo calor a quién? A la tubería, ¿sí o no? Entonces, esa tasa de transferencia de calor debe ser negativa. ¿Por qué? Porque está perdiendo calor. Eso significa este signo negativo. Bien, una vez aclarado eso, vamos a continuar por aquí con el siguiente enunciado o con la siguiente pregunta, como quisiéramos llamarlo. Vamos a hacer ahora el cálculo de la temperatura a la salida del agua. Ahora sí, me interesa analizar los puntos 1 y 2. ¿Por qué? Porque la temperatura a la salida del agua sería la temperatura en el punto 2, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente de la ecuación de la energía, que es mucho más sencillo ahora, simplemente, como dijimos, esto iba a ser 0, la energía en forma de trabajo es 0. Aquí la energía cinética y potencial también se eliminan. Y simplemente, a ver, ¿qué estoy analizando? Los puntos 1 y 2. A ver, me olvidé de poner eso. Entre los puntos 1 y 2, simplemente de aquí hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Qué ahora va a ser esta tasa de transferencia de calor? En este caso, no voy a poner el negativo. ¿Por qué? Porque simplemente aquí, a este tubo de ultraflujo, a ver, vamos a dibujarlo en este caso, de este color, por decir azulito. Mira, este tubo de ultraflujo que me está dando el problema en este intercambiador, simplemente que fluye agua. Pero ¿qué pasa? De que ¿quién está ganando ese calor que pierde el aceite? Lo está ganando el agua. Entonces esa tasa de transferencia de calor va a ser positiva. Aquí sí es positiva. ¿Por qué? Porque el agua gana ese calor, porque está llegando calor al sistema, ¿sí? Entonces, al tener esa consideración, me quedaría la ecuación de la siguiente manera. La tasa de transferencia de calor en el volumen de control, ahora mi volumen de control, ¿sí? Mi volumen de control es este tubo de ultraflujo, estaría sumado con el flujo másico del agua, porque aquí hay un flujo másico diferente con respecto al flujo másico para el aceite, multiplicado por la entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 2, ¿no es así? La entrada menos la salida. Ahora, ubicando bien esta ecuación, ¿sí? Tenemos aquí la tasa de transferencia de calor, que en este caso va a ser positiva, hay que recordarlo siempre. Flujo másico del agua, me falta la diferencia de entalpías. ¿Sí? ¿Cómo hay esa diferencia de entalpías? Bueno, aquí recuerda que he cambiado el signo negativo para pasarlo al primer miembro o segundo miembro, como está aquí en esta parte de aquí. Entonces, simplemente sería la entalpía específica en el punto 2 menos la entalpía específica en el punto 1. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos por aquí, ¿no? Me daba el calor específico, en este caso aquí era para el aceite a presión constante, y aquí también me está dando el calor específico a presión constante para el agua. El cual simplemente para el agua yo conozco que esa diferencia de entalpías, que sería la salida, que sería en el punto 2 menos la entrada en el punto 1, sería igual al calor específico a presión constante. ¿Para quién? Para el agua. Es muy diferente el cual hicimos para aquí, que era para el aceite. Sería la temperatura final, que sería en el punto 2, menos la inicial, que sería en el punto 1. No, entonces hay que reemplazar datos por aquí nada más. Mira, el calor específico a presión constante para el agua me está dando el dato, sí, recuerda que esto de acá, el mismo problema me lo está diciendo. Y ahora la temperatura en el punto 2, bueno, esta es mi incógnita, ¿sí o no? Esta es mi incógnita, es lo que voy a calcular, la temperatura en el punto 2. Entonces, eso menos la temperatura en el punto 1, que aquí sí lo conozco, 22 grados Celsius, ¿no? Entonces, a partir de esto, si estoy aquí, ya lo puedo reemplazar en esta ecuación de aquí, ¿sí o no? La diferencia de entalpías del punto 2 y el punto 1. Entonces, por aquí vamos a continuar
el cual me quedaría nada más reemplazar valores, ¿sí o no? Como dije, aquí la tasa de transferencia de calor lo estoy considerando positiva, ¿sí? Ya expliqué eso. ¿Por qué positiva? Porque ese tubo está ganando calor, en este caso el fluido, lo que está dentro de ese volumen de control, está ganando ese calor. Es por eso que esto es positivo, no me voy a cansar de repetirlo. Positivo porque está ganando ese calor, que ¿quién lo pierde? Lo pierde el aceite. Bien, el flujo másico 1,5 kilogramos por segundo, en este caso lo tenemos por aquí para el agua fría. Recuerda que mi volumen de control ahora está entre los puntos 1 y 2, ¿sí? Esto multiplicado por el calor específico a presión constante para el agua, 4,18 kJ por kilogramo grado Celsius, y multiplicado por la temperatura en el punto 2 menos 22 grados Celsius, ¿no? Mira aquí, kilogramo se van, kilojoule se van, y segundo. En este caso paso a dividir lo que tengo aquí al primer miembro y paso las unidades al primer miembro también, ¿no? Me debe quedar de la siguiente manera, ¿sí? Una vez operando eso, nada más esto voy a dejar en el segundo miembro. 77,19 grados Celsius va a ser igual a la temperatura 2 menos 22 grados Celsius, ¿no? Ya lo único que tengo que aquí es hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿sí? Para poder calcular en este caso o despejar la temperatura en el punto 2. Y simplemente esa temperatura en el punto 2 debe darme un valor de 99,2 grados Celsius, el cual sería la temperatura final, en este caso, que podría decirle luego de que pasa por este volumen de control, ¿no? El cual coincide, ¿no? Mira, esta respuesta de aquí, 99,2, el cual sería la temperatura en el punto 2, 99,2 grados Celsius, ¿no? Mira, aquí en este intercambiador el aceite es el fluido el cual se enfría, ¿no? Mira, de 150 lo paso a 40 grados Celsius, ¿no? Pero yo sé de que en un sistema nada gana calor porque sí. Simplemente para que se pueda enfriar este aceite caliente de 150 a 40 grados Celsius, esa reducción de temperatura, se tuvo que incrementar la temperatura ahora en ese intercambiador del agua de 22 grados Celsius a 99,2 grados Celsius. Un poco más y ya llega a la presión de saturación, siempre y cuando estuviera trabajando a la presión atmosférica. No, mira, ya está a punto de saturarse prácticamente esta agua. No, entonces bien, tenemos por aquí las respuestas, la tasa de transferencia de calor y por aquí la temperatura en el punto 2, en el cual terminamos y concluimos la solución de este problema muy interesante.